La Iglesia Bautista El Camino presenta el siguiente mensaje bíblico a cargo del pastor Camilo Encina. Tome su Biblia y disponga su corazón para el mensaje de hoy. Entonces vamos a ver hoy día, hermanos, algo interesante en cuanto al pecado. Entonces, ¿alguien puede decir por qué Cristo murió en la cruz? A ver, alguien que me pueda decir por qué Cristo murió en la cruz. ¿Cuál fue el propósito? O salvarnos de, ¿cierto? A nosotros, ¿cierto? ¿Qué más? Murió para satisfacer la demanda de Dios. Exacto. El Cordero de Dios sin pecado, muriendo por el pecado. Ok, entonces salvarnos y también satisfacer las demandas de Dios que tenía hacia nosotros en su Hijo. ¿Por qué más murió? ¿Qué representa también la cruz de Cristo? El gran amor que tuvo por nosotros. El amor que tú... ¿Por qué más, hermano? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre eso, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente Cristo murió por nosotros. Hay dos aspectos de la cruz de Cristo. Una es que Él murió para perdonarnos. Es una muerte sustitutiva, pero también, hermano, es una muerte que también a nosotros nos hace parte. ¿Ok, hermano? Entonces, muchas veces solamente se predica: Cristo murió por mis pecados. Y está perfecto. Obviamente, Cristo murió por mis pecados. Pero hay otra parte más importante y también muy importante, que es una muerte que nos hace parte. Porque también nosotros morimos juntamente con Él en la cruz. Y esa es lo que a veces las iglesias no lo predican, que es una muerte que nosotros morimos con Él también en la cruz. Y si nosotros hemos muerto también con Él en la cruz, ¿qué quiere decir, hermano? Que nosotros también hemos muerto o debemos morir ¿a qué, hermanos? Al pecado, porque nosotros hemos muerto con Él. Y esa es la parte, hermano, difícil, que el evangelio de los creyentes no se hace real. ¿Por qué, hermano? Porque yo puedo decir: Cristo murió por mí, y yo no estar muriendo al pecado. Cristo murió por mí, pero yo no estoy haciendo mi parte para que la cruz de Cristo, hermano, sea real. Y eso es lo que vamos a hablar. Por eso que la Biblia dice: no reine el pecado en vosotros. Por eso que nosotros el día de hoy podemos ver tantos creyentes que aman a Dios, aman la cruz de Cristo, pero en sus vidas no están dispuestos a morir a nada. No están dispuestos a morir a sus gustos, no están dispuestos a morir a sus preferencias, no están dispuestos a morir a las cosas que les gustaban antes en el mundo, pero aman a Dios muerto en la cruz, aman a Dios en esa cruz, pero no están dispuestos a morir junto con Cristo en esa cruz. ¿Ok, hermano? Entonces vamos a nuestra lección. Dice, hermanos, como dice, confrontando nuestro pecado, dice, y por el poder del Espíritu. Dice, la primera es cuando quedamos libres del dominio del pecado. ¿Cuándo quedamos libres del dominio del pecado? Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Cuando usted muera, Dios no le va a juzgar por su pecado. ¿Ok, hermano? Cuando usted muera, usted va a tener una entrada directa al cielo. Entonces, el día de ayer fuimos a evangelizar y una señora se acercó y nos dijo que si yo me esfuerzo, si yo me porto bien, si yo hago muchas cosas, yo voy a llegar al cielo. Pero eso es falso, ¿ok, hermano? Porque Cristo pagó el precio por mi pecado para que yo no sea condenado por ese pecado, ¿ok? Entonces quedamos libres de la culpa, quedamos libres del juicio. Entonces, por poner nuestra fe en Cristo. Y la segunda es la libertad de la presencia activa del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora que yo recibí a Cristo como Salvador y el Espíritu Santo vive ahora en mí, yo puedo ahora morir y dejar pecados que antes yo no podía dejar. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos en la salvación?
tenemos, número uno, hermanos, Dios nos ha liberado de la culpa del pecado, nos da salvación, pero hay otra cosa, hermanos, Dios nos libera, hermanos, ¿de qué, hermanos? Del poder del pecado en nosotros. Y esa actividad es una actividad, ¿cómo es? ¿Inmediata o es una actividad progresiva? O sea, yo me convertí ahora en Cristo, o sea, yo acepté a Cristo como Salvador y empecé a dejar todos los pecados inmediatamente, ¿o es algo que va desde que yo me convierto hasta que voy creciendo en mi vida espiritual? Es un proceso, pastor, es un proceso. Exactamente. Entonces, la salvación, ¿cómo es? Inmediata, pero la santificación, ¿cómo es? Exactamente, hermano. Entonces, usted si muere, si usted aceptó a Cristo como Salvador el día de hoy o el día de ayer y usted muere, Dios no lo quiera, queremos que esté mucho tiempo más aquí en este mundo, pero si usted muere, usted va a ir directo a la presencia del Señor. Pero mientras esté en este mundo, nosotros tenemos algo que se llama santificación y es algo progresivo que vamos a abandonar. Y entonces, hermanos, Dios nos da el poder a través del Espíritu Santo de poder abandonar pecados que antes nos esclavizaban. ¿Ok, hermano? Entonces, tenemos el poder de hacer eso. ¿Ok? Entonces, Romanos 2 dice, 6:2 dice que hemos muerto, ¿a qué, hermanos? Al pecado. Y en el versículo 8 dice que estamos muertos con Cristo. Entonces, hermanos, la cruz de Cristo no solamente nos salva, sino que también nosotros, cuando Cristo murió, nosotros también hemos muerto juntamente con Él al pecado. Por eso que una persona no debemos, hermanos, cambiarlo de afuera. ¿Qué pasa con un cerdito, por ejemplo? Un cerdito, ¿qué hace, hermano? Usted puede bañarlo, lo limpia, ¿cierto? Lo va a poner perfume y después usted lo va a soltar. ¿A dónde se va a meter él? Al lodo, ¿cierto? Porque, entonces, ¿qué es lo que nos debemos preocupar de una persona que entra a la iglesia y que no sabe del Evangelio? No debemos cambiar a esa persona su físico ni nada de eso. Lo que debemos enseñar es el Evangelio y el Espíritu Santo va a ir transformando a esa persona a la imagen de Cristo. Entonces, Romanos capítulo 6 nos habla esto. Vamos a Romanos capítulo 6 y quiero que vayamos allí. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando una persona, entonces, si su vida no hay esa lucha contra el pecado? ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, que dice que es creyente, pero no hay esa lucha con el pecado? Es porque quizás esa persona no entendió bien el Evangelio. Porque el creyente no se siente cómodo con el pecado, no se siente cómodo con lo que él es delante de Dios, sino que siempre va a haber una lucha y una oposición para hacer lo bueno. Entonces Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? La palabra perseverar habla de quedarse o gozar de eso, habla de un estado permanente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una persona así, por ejemplo, que está viniendo a la iglesia o que está haciendo un discipulado, y esa persona constantemente tiene un deseo hacia el pecado, lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es ver si esa persona es un creyente o no es un creyente. Entonces, muchas veces nosotros nos gastamos con personas que a veces ni siquiera son creyentes. Y ahí estamos con esas personas. Entonces, no, hermano, la iglesia tiene que discipular ¿a quiénes? ¿A creyentes o a incrédulos? Creyentes. Entonces, hermano, no debemos nosotros a veces gastar tanto tiempo en personas que realmente están, como dice Romanos 6, perseverando en el pecado, se gozan en el pecado. Entonces, Pablo dice, perseveraremos en el pecado, nos gozaremos en el pecado, habrá un creyente estará permanentemente en ese pecado, dice, en ninguna manera. Y entonces dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí tiene una pregunta? No, pensé que levantó la mano, entonces...
Una abeja, entonces una mosca, entonces pasó. Pero dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué entonces? Vida nueva. ¿Qué pasa entonces cuando un hombre es salvo o una mujer es salva? Su vida es transformada, no, hermano, es una nueva criatura. ¿Ok, hermano? Entonces, hermanos, ¿qué tiene que pasar en la vida del creyente entonces para ver si realmente es un creyente? Es un deseo de querer hacer lo bueno delante del Señor. Entonces, el pastor, hermano, no está diciéndole a una persona, tú tienes que hacer lo bueno. No, hermano, todo creyente debería hacer esa su meta, tratar de agradar al Señor. Entonces, si una persona no está cambiando su vida, hermanos, constantemente hacia un carácter más piadoso, quiere decir que esa persona quizás no sea un hijo de Dios. Entonces, hermanos, muchas veces quizás nosotros queremos cambiar a una persona, pero no, hermanos, si esto no es una obra del Espíritu Santo, será ese trabajo en vano. ¿Ok, hermano? Entonces nosotros, más abajo dice, el anuncio de Pablo que hemos muerto al pecado, dice, esta forma afirmativa es algo que Dios hizo por nosotros al momento de nuestra salvación. Por eso, hermanos, que esas personas que son creyentes, que son salvas, pueden discipular a otras personas y tomar puestos en la iglesia de servicio porque son creyentes. Lo complicado está cuando nosotros queremos hacer servir a alguien que no es creyente, que no está firme en su salvación. Entonces Pablo está diciendo que nosotros hemos sido sepultados con Él para nueva vida, para muerte en el bautismo. ¿Cómo podría reinar el pecado si hemos muerto en Él? Pablo se refiere a la presencia continua, incesante, activa del pecado, aunque ha sido destronado. Entonces, pero hermano, estando en Estados Unidos, yo creo que hablé esto en el instituto, o no sé si lo hablé, pero llegó un chico casado, 24, 25 años, y él me dijo, yo nací en la iglesia, y cuando yo fui a la casa de un compañero de curso, yo vi imágenes de adultos, videos de adultos que el chico me invitó a ver. Entonces mis papás son mexicanos, me dijo, y ellos trabajan todo el día, y yo me quedé con este chico en su casa, y el chico puso imágenes, y ahora que yo estoy casado, yo estoy viendo esas cosas. Y ¿sabes qué me dijo? No lo puedo dejar. Yo no puedo dejarlo. Entonces, yo le pregunté, pero ¿tu esposa sabe lo que estás haciendo? Entonces me dijo, sí. Y él me dijo esto, yo me quedé en la mente. Me dijo, pastor, yo a veces me voy a mi trabajo en mi auto y yo le digo, Señor, mátame. O sea, que pase un auto, que choque y que me mate. ¿Por qué? Porque yo no quiero seguir haciendo esto. Y esto es mucho más fuerte que mí y yo lo quiero dejar, pero yo no puedo dejarlo. ¿Es ese chico un hijo de Dios? ¿O ese chico no es un hijo de Dios? Fue una imagen que él vio cuando era un niño y fue algo que él nunca pudo abandonar. Y él se casó con ese problema y él me dijo, pastor, yo pensé que cuando yo me iba a casar ya no iba a tener ese problema porque iba a estar con una mujer. Pero después cuando se casó se dio cuenta que no era un problema con la esposa, era un problema que él tenía en su corazón. Entonces él me decía con mucha pena, yo he intentado dejarlo, pero eso me gana y no puedo dejar ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir, hermano? Que muchas personas están sufriendo y hay una lucha. Pero ¿será ese joven un hijo de Dios? Es un hijo de Dios.
¿Ok? ¿Podría ser un hijo de Dios? Sí. ¿Cierto? Ok, cada caso es particular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que veo yo ahí, hermanos? ¿Qué vi yo? Número 1, no vino su esposa a contarme. ¿Quién fue? Él. Él no lo descubrieron. No es que su esposa entró un día, ¿cierto?, a la pieza y lo vio viendo eso. No, hermano, él fue y le confesó a su esposa. Le dijo, ¿sabes qué? Estoy luchando con este pecado en mi vida y yo quiero recibir ayuda. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí, hermano? Muchas personas lo descubren, lo ven, entonces, no, hermano, él lo que está haciendo, hermano, es buscando ayuda frente a ese pecado. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta haya gracia. Entonces, hermano, yo no estoy diciendo que una persona que peque sea un no creyente. Estoy diciendo que todo cristiano está consciente de su pecado y hará todo lo posible para luchar contra ese pecado. Cuando vemos a un incrédulo, ese incrédulo dice que es creyente, peca y no hay ningún remordimiento de querer arreglar su vida delante de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que se debe hacer, hermano? Y yo lo que le dije al chico, tú tienes que buscar a alguien donde tú puedas rendir cuentas y tú debes manejar tu vida con las cosas que estás viendo, con las cosas que estás escuchando y apartar tu vida a eso. Pero tú debes buscar a tu pastor, contarle a tu pastor y entrar en un deseo de restauración. Entonces, hermano, no toda persona que ha pecado quiere decir que sea un incrédulo, pero todo creyente, ¿cuál es su deseo fundamental? De hacer lo que tenga que hacer para poder arreglar su vida frente a ese pecado. ¿Ok, hermano? Por eso que la iglesia, hermano, no debe convertirse en un centro de juzgar a la gente por el pecado que hizo o que cometió, sino que la iglesia debe haber personas que puedan ayudar a restaurar ese tipo de pecado. ¿Amén, hermano? Lo que cambia es aplicar la palabra que se escuchó. ¿Ok? Entonces, porque si no todos serían... Sí, claro, o sea, solamente vendríamos a sentarnos y a escuchar, ¿cierto? Entonces, pero lo que vemos, hermano, entonces, lo que yo voy, hermano, es que un creyente puede caer en pecados que son graves, ¿cierto? Y es verdad, ¿cierto? Puede haber, ¿cierto? Quizás caído en el alcohol, puede haber caído quizás en un mal día de enojo, ¿cierto? Sí, hermano, pero su deseo principal es estar consciente de su pecado. David decía, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. ¿Ok? Entonces, muéstrame los pecados que son ocultos. El libro de Job dice, Job orando a la Dios le decía, Señor, ayúdame a no codiciar a una virgen, a no mirar a una virgen, ¿cierto? Entonces, hermano, toda persona estamos propensos a caer ciertos tipos de pecado, pero el creyente está consciente de su pecado y está consciente de querer hacer morir ese pecado en su vida. ¿Ok, hermano? Entonces, y eso es, hermano, es la diferencia con el incrédulo, porque el incrédulo le da rienda suelta a su pecado sin importar, hermanos, dañar a otras personas. Entonces, número 1, entonces tenemos que esperar aquí, dice, número 1 en la lección dice, ¿puedo esperar algún progreso en mi vida al hacer morir los pecados sutiles con los que lucho? La respuesta de Pablo a esa cuestión tan vital se encuentra en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y así jamás los malos deseos. Entonces, ¿qué es lo que nos anima la Biblia? La Biblia dice, no es dejar de hacer el pecado. A veces uno piensa, si yo tengo mal genio y voy a andar con buen genio, ¿esa es la solución? Esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Es andar en el Espíritu para así que, hermanos, no andar
en los deseos de la carne. Entonces, no es, hermanos, dejar de hacer el pecado la solución. La solución a dejar el pecado es andar, ¿en qué, hermanos? En el Espíritu. ¿Y cómo se anda en el Espíritu, hermano? Teniendo una relación con el Señor. A poder, hermanos, a través de la Biblia, poder, hermanos, tener una relación con Dios y poder hacer, hermanos, que mi comunión con Dios sea mucho más importante de lo que el Señor, de lo que Dios hizo, de lo que yo puedo hacerle al Señor. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, la historia de la mujer que le limpió al Señor Jesús los pies con su cabello y sus lágrimas? ¿Cierto? Entonces, hermano, yo siempre cuando veía esa historia decía, oye, mírala así. La mujer limpió los pies cochinos del Señor Jesús. Usted recuerde que antiguamente, hermano, la gente tenía una costumbre que cuando llegaban a una casa, ellos se lavaban los pies como uno se lava las manos cuando uno va a comer, ¿cierto? Porque los pies estaban cochinos. Y uno dice, hermano, pero ¿cómo la mujer le lava los pies cochinos? ¿Y cómo se cuida la mujer su cabello? Se echa champú, se echa acondicionador, se lo tiñen, ¿cierto? Que es caro, ¿cierto? Muchas mujeres se tiñen el pelo para que no les salga cana, ¿cierto? Entonces, hermano, entonces yo estaba leyendo eso y yo pensaba, no, hermano, la mujer estaba más sucia que los pies de Jesús. Y a veces uno dice, no, pero no, hermano, ella entendió que su pecado era mucho peor que los pies sucios y cochinos que Cristo tenía. Entonces, hermano, lo que yo voy, si nosotros no estamos conscientes de nuestro propio pecado, hermano, será muy difícil acercarnos a Cristo, hermano. Será muy difícil, hermano, ir con una actitud de humillación a Dios y decirle, Dios, perdóname por mi pecado. Perdón, Señor, a mí me cuesta esto, me cuesta lo que yo estoy mirando, me cuesta porque a veces pongo videos que no tengo que mirar e incluso soy a veces tan tímido que a veces nos cuesta de confesar ese pecado a Dios y somos muy generales. Dios, perdóname por mi pecado. Dios, perdóname porque solamente hice algo pequeño. Señor, no, hermano, si nosotros queremos dejar pecados, debemos ser intencionales con el Señor. ¿De qué forma soy intencional con el Señor? Una, confesándolo. Señor, mira, estoy haciendo esto. Hice esto esta semana. Miré lo que no tenía que mirar. Hice lo que no tenía que hacer. Me junté con personas que no tenía que... Hablé cosas que no tenía que decir. Señor, perdóname por esto. Y de ahí, hermano, hacer un plan. ¿Cómo yo puedo abandonar ese tipo de pecado? Entonces la mujer se acercó y limpió, ¿cierto?, los pies de Jesús con sus lágrimas, los enjugó porque ella sabía su condición y sabía quién era Cristo. Entonces, número uno, entonces, ¿podemos nosotros tener una progresión en nuestra vida espiritual? Sí, hermano, sí la podemos tener. Hermano, no importa lo que tú viste, lo que tú hiciste en el pasado, tú puedes hacer algo diferente en tu vida y tener un progreso espiritual real, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, si ese pecado te vence constantemente y caes algo repetitivamente, hermanos? Se necesita, hermano, una cirugía mayor. ¿Ok, hermano? Se necesita algo más abierto, rendición de cuentas, pedir ayuda a una mujer espiritual, a un hombre más espiritual que tú, para que él te pueda ayudar y orientar en lo que tú estás viviendo. Entonces, ¿cuál es la receta para no caer en el pecado? Dice, andad, ¿en qué? En el Espíritu, y así no satisfacéis, dice, los malos deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa vivir bajo la influencia y el control del Espíritu y dependencia estrecha con Él. Pablo dice que si hacemos esto, no satisfaremos los deseos de la carne. Entonces, siempre recuerda qué es lo que le hizo el pecado a Cristo. Lo que le hizo el pecado a Cristo, lo mató. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos ver nosotros las cosas malas?
como algo detestable. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso no porque puedo hacer sentir mal a mi esposa. Yo no voy a hacer eso porque estoy defraudando a la persona más importante en mi vida, que es Dios. Entonces, hermanos, quiero alejarme del pecado para que el pecado, hermanos, no reine en mi corazón. Entonces, siempre vemos este versículo. Vamos a Salmos, capítulo 1. Entonces dice, versículo 1, bienaventurado, feliz es el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo acá? Exacto. Entonces también, hermano, el tamo se asimila. ¿Se acuerda la semilla? La semilla tiene una cáscara que como cuando se seca, no sé, ya, que es como algo que es muy débil, ¿cierto? Dice, así es, hermanos, es el hombre malo, como el tamo que lo arrebata el viento, y dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí está hablando, hermano, de aquel juicio final, que los malos no estarán con quién, hermanos, con el Señor, y no estarán con los justos. Aquellas personas que fueron justificadas por Cristo no estarán juntos, hermano. Entonces dice en la congregación, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, cualquier persona que le da riendas sueltas al pecado, su fin, hermano, quizá en este mundo va a gozar de las cosas, de los placeres del mundo, pero, hermano, va a tener un juicio contra ese pecado. ¿Ok, hermano? Entonces, y hermano, normalmente aquella persona que está haciendo el pecado, siempre, hermanos, en esta vida, hermano, no le va a ir bien. ¿Ok, hermano? Siempre se encontrará con alguien peor que él. Entonces, hermanos, Dios nos manda entonces a hacer morir el pecado. Hermano, a tener una lucha con él. Hermano, a poder hacer lo que tengamos que hacer para poder abandonar ese tipo de pecado. Hermano, las personas no quieren sacrificios frente al pecado. Siempre quieren darle rienda suelta al pecado. Número 2, dice en su lección, hablando en términos prácticos, vivimos bajo la influencia y el control del Espíritu cuando continuamente exponemos nuestra mente a su voluntad moral, buscando obedecerla tal como ésta revela en la Escritura. Entonces, número 3, asimismo vivimos en dependencia de Él a través de la oración, cuando le rogamos sin cesar que nos capacite y otorgue su poder para cumplir, ¿qué, hermanos? Su voluntad. Entonces, hermanos, es una dependencia completa. Más abajo, hermanos, vamos a avanzar rápido. Dice, como obra del Espíritu Santo, número 1, una de las formas que esta divina persona obra en nosotros es producir convicción de pecado. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo obra a través de nosotros? Trayéndonos aquí, hermano, un convencimiento profundo de lo que estamos haciendo está mal. Y esta obra es una obra continua del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok, hermano? Si un hombre es infiel a su esposa, o si el esposo es infiel a su esposa, y eres un creyente, el Espíritu Santo va a traer convicción en esa persona. Si en un matrimonio el hombre es tosco con su esposa, el Espíritu Santo va a traer convicción a ese hombre. Si una mujer no está andando bajo la voluntad de Dios, Dios va a traer
convicción a esa mujer. El Espíritu Santo obra a través de cada persona. Entonces, hermano, no te sientas frustrado si esa persona no está haciendo lo que es correcto delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Va a tener un trato Dios con esa persona. ¿Ok, hermano? Especial. Número más adelante dice, en el otro punto, lo voy a buscar. Dios también trabaja en nuestra conciencia al iluminarla y sensibilizarla mediante la exposición de ¿qué, hermanos? De su palabra. Entonces, mira lo que está haciendo Dios. Número 1, a través del Espíritu Santo. Y número 2, hermanos, a través de su palabra, Dios trabaja constantemente en la vida del creyente. Entonces, si tú eres una persona creyente, lo que tú tienes que hacer, hermano, es ser sensible a la voz de Dios en tu vida. Dios trabaja, Dios actúa y tú tienes que ser sensible a ese llamado, a esa corrección que Dios nos está dando. Las instrucciones para confrontar nuestros pecados, número 1, la primera instrucción es que siempre debemos poner cualquier pecado bajo, ¿qué, hermanos? La luz del Evangelio. Entonces a veces dicen, pastor, pero yo pienso que esto no es malo, que esto es bueno, pastor. Entonces, no, hermano, busca a la luz del Evangelio si eso es bueno o eso está apartándote del Señor. Si eso es algo que tú puedas decir, realmente esto me está ayudando a acercar a Dios o no. Muchos creyentes lo que hacen, hermano, es tratar de tergiversar las Escrituras para su conveniencia y pecar de una forma que es libre. ¿Ok, hermano? Entonces yo les contaba, yo tengo un mejor amigo, su hermano se casó con una persona que ya, no que estaba casada, pero, a ver, ¿cómo es? No, a ver, voy a decirlo bien. Él dijo que la mujer que ya está casada, él se iba a casar con ella. Entonces, le digo, pero si está casada, ¿cómo dice que se va a casar contigo si ella está casada, tiene su esposo, tiene su matrimonio, pero tú dices que Dios en un sueño te la dio y que, hermano, o sea, ¿qué es lo que hizo él? Tomó el nombre de Dios y él dijo, no me importa que ella esté casada, Dios me la va a dar. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer para casarse? Destruir el matrimonio para poder casarse en el nombre de Dios. Entonces, muchas personas hacen esto en sus vidas normales pensando, no, es que Dios quiere que yo cuide a mi familia. Sí, Dios quiere que cuide a tu familia. Por eso no voy a ir el domingo a la iglesia porque voy a ir a trabajar, porque Dios quiere que cuide mi familia. Sí, hermano, Dios quiere que cuide tu familia, pero Dios también quiere que tú te congregues. Dios quiere que yo, vaya y predique. Sí, pero Dios quiere que tú vayas y prediques, pero que vayas con el orden que está escrito en la Biblia. No, Dios quiere que yo vaya, a otros lugares. Hermano, muchas personas ponen la Biblia para poder hacer su pecado. Hermano, yo cuántas veces he estado con personas que yo le he dicho, hermano, está mal lo que usted está haciendo. No, pero otro pastor me dijo que estaba bien. No, y el cura también me dijo que estaba bien. No, y después fui al apóstol y el apóstol también me dijo que estaba bien. Usted es el único que me ha dicho que está mal. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando cualquier persona que les valide lo que están haciendo mal para ellos sentirse bien. Hermanos, para abandonar pecado, lo que yo tengo que hacer es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Cristo? ¿Es realmente Cristo lo que yo estoy siguiendo es lo real o lo que mi corazón quiere seguir? Entonces, hermanos, para abandonar pecado, hermanos, debemos nosotros dejar nuestros propios gustos personales y nuestras propias preferencias para seguir lo que es correcto, aun cuando yo no lo sienta, aun cuando yo no lo quiera. El número más abajo debemos... Número 2, la segunda instrucción es que debemos aprender a depender del poder habilitador del Espíritu Santo.
Entonces, la instrucción número 4 es que debemos identificar áreas específicas de pecados aceptables. Entonces, debemos nosotros, hermanos, autoexaminarnos y decir, ¿cuál es el lugar de mi vida en el área donde más me cuesta mi pecado? ¿En qué área yo soy más débil? Y yo tengo que identificar mi corazón y decir, en esta área es la que yo voy a trabajar. Si te cuesta, hermanos, el tema de la paciencia, de las palabras que se te salen, hermanos, lee Proverbios. Lee el libro de Proverbios, lee el libro, hermano, lee las consecuencias, hermano. Mira la vida de Cristo, mira los evangelios. Número 5, la quinta instrucción es que debemos emplear algunas escrituras específicas que apliquen a cada uno de los pecados sutiles. Debemos memorizar, debemos reflexionar y orar el contenido de esos textos y pedirle a Dios que los use para capacitarnos a confrontar nuestros pecados. Entonces, hermanos, leer las escrituras, reforzar, ver, hermanos, cómo otros han pecado y qué es la consecuencia del pecado y cómo eso puede afectar nuestra vida. La sexta instrucción es que debemos cultivar la oración para pedir que los pecados que toleramos en nuestras vidas. Número 7, la séptima la instrucción es que debemos involucrar a otros creyentes en nuestras luchas contra el pecado sutil. Sería ideal que fuera una relación recíproca. Dice pues, lo que buscamos es animar, exhortar y orar unos por otros. En la Escritura, mejorar, dice, dos que uno solo, dice, pues tienen mejor recompensa en su trabajo. Entonces, hermanos, Dios nos salva del pecado, pero Dios también nos quiere santificar de nuestro pecado. ¿Amén, hermano? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Recuerde que este y otros mensajes los puede volver a escuchar visitando nuestra página web ibelcamino.org y belargaelcamino.org. Puede visitarnos también en nuestras redes sociales o en su podcast favorito.